Luna, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de tu podcast Una a Una. Te recomiendo que te traigas tu vinito, tu cafecito, tu tecito, porque hoy vamos a hacer una sesión de podcast íntima, muy personal, para platicar miedos, para platicar todo lo relacionado, bueno, no todo, pero este tema de manifestación que la verdad está bastante interesante y siento que es un punto que todas requerimos desempolvar y empezar a aplicar en nuestra vida. Así que bienvenida, yo soy Magda y bueno, antes de empezar de lleno este podcast, la verdad te quiero hacer una recomendación si es que tienes Netflix. Hay una serie documental que se llama... la verdad no sé cómo se llama en español, pero es sobre las porristas de los Cowboy Dallas de Estados Unidos en la NFL. Entonces, la verdad, yo no sigo el fútbol americano en absoluto, simplemente me salió en las recomendaciones de Netflix y dije, va, mi suegro nos prestó su clave de Netflix, entonces como que salió en las recomendaciones y dije, ok, vamos a darle una oportunidad, no sé de qué se trate y la verdad, queridas, me sorprendió para muy bien, la verdad. No sé, yo siento que la vi sin ninguna expectativa, no traía ninguna información detrás, no había visto ningún corto, ninguna opinión, nada, simplemente me gustó, me llamó la atención, me gusta todas estas chicas que hacen porras porque... o sea, son brutales, tienen una fuerza en el cuerpo, una fuerza mental, o sea, la cantidad de horas para mí eso me gusta mucho y cuando hacen un documental pues digo, va, vamos a ver qué trae. Y la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa, punto y aparte de lo que viven ellas a nivel físico, este documental se me hizo súper humano porque muestra toda la realidad mental, emocional eh, que viven estas mujeres. Digamos que ella es el detrás de cámaras. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que claramente pues hay una razón por la cual me identifiqué es esta postura de que son las porristas de este grupo tan famoso, tan conocido, que ellas tienen su propia empresa, o sea, es una, digamos que es como una filial que no depende enteramente del equipo de fútbol americano porque ellas tienen su propia mercadotecnia, tienen es una empresa, entonces ellas funcionan, punto y aparte, aunque son la representación. Entonces, en el momento en el que están pasando, porque el documental inicia con las audiciones, observamos ya toda la cantidad de estrés, de presión a las que son sometidas y que a final de cuentas ellas también se someten y que muchas veces si no hay un sistema de donde puedas drenarte a nivel emocional, uff, brutal, de verdad brutal, 100% recomiendo, porque hay una chica, hay una porrista con la que me identifiqué mucho de toda su vida prepararse para algo y de repente, ¿y después de esto qué? O sea, me preparé para llegar a este punto en el que ni siquiera soy feliz, en el que tengo que estar todo el tiempo pretendiendo que estoy bien y ¿luego qué? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida después? Entonces, la verdad, les súper recomiendo. Me gustó muchísimo esta visión humana y te pone a pensar, porque cuántas veces no nos hemos sometido también a ese tipo de cuestión solamente por lograr un sueño, que a lo mejor ya ni es un sueño, más bien es el sueño de tener el sueño, pero realmente ya no es algo que quieras. Y están varios escenarios, o sea, varias vertientes de ese sueño, de quienes apenas van llegando, o sea, estas novatas que les llaman, ¿no? Por el otro lado están las veteranas que ya tienen 3, 4 años y que el máximo de años que te dejan estar son 5 años y después de eso, ¿qué viene? Hay toda una expectativa detrás para las chicas que tienen que salir de ahí, casadas o prometidas, o sea, como la vida perfecta, pero realmente ya cuando te pones a mirar de cerca,
realmente, por lo menos a mí me gustó muchísimo esa visión de preguntarte, ¿y luego qué? ¿Qué pasa si pierdes toda tu identidad? O sea, toda tu vida te has tratado de identificar con cierta etiqueta, pero ¿qué pasa cuando ya esa etiqueta ya no te queda? Porque tú ya evolucionaste, porque tú ya creciste y a lo mejor esa etiqueta por tratar de mantenerla te quedaste chiquita, preferiste quedarte chiquita ya, o ya lo topaste ahí, ya no puedes crecer más estando donde estás. Entonces ahora cómo tú rompes primero las barreras mentales de la creencia que construiste alrededor de ese sueño y sales hacia la realidad a construir algo diferente. De verdad, te lo súper recomiendo y esto sí tiene que ver, sí tiene que ver con este tema de la manifestación que vamos a platicar el día de hoy. ¿Y por qué decidí llamarle cómo quitarte el miedo a manifestar? Porque cuando yo arranqué todo este proceso, este despertar espiritual, pues entendamos que la conciencia primero me vino en la identificación del ser, en la pérdida de la identidad, tal cual, en el, ok, este era el sueño que quería vivir, pero no soy feliz, no quiero estar aquí, entonces ahora, ¿cómo logro quitarme de esta etiqueta para tratar algo nuevo? ¿Qué es eso nuevo? ¿Quién sabe? No lo sé, pero sé que esto ya no es lo que quiero. Entonces empieza toda esta búsqueda en donde, insisto, ya cuando uno empieza a cuestionarse, pues hay un despertar, hay una conciencia que empieza a manifestarse para disolver la máscara del ego. Y vamos buscando, en mi caso, insisto, como que traté de decir, ok, ya no quiero ser esta profesionista detrás de un escritorio, teniendo un título, teniendo este sueldo, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Porque aparte esto que estoy haciendo ya no me aporta nada. No me hallo. Y también ya estaba en un punto en el de haber topado absolutamente. Ya después de mí era quitarle el puesto a la esposa del dueño y yo sabía que eso no iba a suceder. Entonces, ¿qué más hay? Empieza esta búsqueda, empieza este encuentro y siento que al principio mucho fue verlo hacia quién soy, qué quiero ser. Claramente ninguna de esas preguntas tenían respuesta. Yo pensé que después de 2 meses de hacer trabajo interior, fíjense, yo pensé que iba a tener, si no la vida resuelta, sí iba a poder saber quién era yo. Y creo que después de los meses de terapia, entre más avanzaba, más me daba cuenta de que menos sabía quién era, menos quería ser identificada en una etiqueta, menos me cuadraba todo lo que había aprendido y ahí viene esta búsqueda interior de, ok, dices que no sabes, pero ahora qué. Y de entrada sí me gustaría dejar muy en claro, si estás en un momento en el que te sientes perdida, en el que no sabes quién quieres ser, qué quieres hacer, tranquila. Yo creo que ese es el primer paso y hay que aprender a que nos guste ese estado de no saber quién eres, porque eso significa que puedes volver a construirte, pero también con una nueva conciencia, con una nueva sabiduría y quizás un poco más alineada con el corazón, aunque en este momento no lo sepas. Entonces, primero hay que abrazar ese estado. Es la invitación inicial el día de hoy. Y la segunda invitación que quiero hacerte el día de hoy es a que te preguntes qué estás manifestando en tu vida. Cuando, insisto, cuando está este inicio hacia la terapia, hacia la búsqueda interior, yo nunca creí que iba a ocupar manifestar. Yo siempre decía, estos temas no son para mí. O sea, yo quiero seguir indagando dentro de mi vida, pero me importaba más el pasado, me importaba más entender de dónde venía que realmente hacia dónde iba. Entonces, hacia eso me enfoqué completamente. Incluso, claramente, estoy diciendo de que mantuve ciertas costumbres, mantuve ciertas creencias, pero empecé a investigar hacia atrás de dónde venía. Y esto tiene que ver también con una búsqueda personal de querer pertenecer a algo, querer pertenecer a una familia, querer pertenecer a un grupo de amistades.
el qué tanto me puedo moldear para así poder encajar aquí. Algo que siempre me costó mucho trabajo fue el hecho de querer encajar en una familia en donde nunca me sentí enteramente aceptada. Siempre era, tienes que ser así, tienes que cumplir cierto estándar. Si estás pensando en eso, o sea, regrésate. Y la verdad, te voy a ser muy honesta, eso terminó provocándome una ruptura emocional con el sistema familiar. Durísimo, durísimo, de verdad. Y el día de hoy me veo en este punto en el que hay que volver a reintegrar ciertas partes, ya no porque tenga que pertenecer, sino porque yo estoy bien, yo me siento bien y ahora es momento de saber que sigo perteneciendo a ese árbol, aunque tus tíos, tus tías no te quieran, o sea, no lo quiero decir así, pero yo lo percibo así, aunque yo ya no quiera, porque esto es una realidad, aunque yo ya no quiero convivir con ellos en un daily basis, de todas las navidades, de los cumpleaños, la realidad es que muchas gracias, pero siento que así estoy muy bien, porque aprendí a colocar mis límites. Yo como persona acepto de dónde vengo, acepto el árbol genealógico, no solamente el lado de mi madre, sino también del de mi padre, acepto que soy de ahí, honro mis ancestros porque gracias a ellos sé que hoy estoy aquí, observo las creencias que me han llevado aquí y puedo entonces sí mirar hacia el futuro para transformarlo en algo distinto. Y en su momento, para mí, era de todo hacia el pasado. Ahora, ¿por qué miedo? Porque había tantas creencias con respecto al futuro que yo no me permitía mirar más allá de lo que daba mi nariz. Siempre era hacia el pasado y yo lo observaba también mucho en los grupos de amistades de cómo las antiguas glorias son hacia atrás. Ay, no, es que cuando iba en la universidad, ay, es que cuando yo estaba en esta relación o cuando pertenecía a este grupo fue el mejor momento de mi vida. Y te puse el ejemplo del documental, porque no sé si es la dueña o la coach, la verdad no me acuerdo muy bien, pero ella dice, y ella les dice a las chicas, este es el mejor momento de su vida. Imagínense cuánta carga hay para decir, este es el mejor momento de mi vida y no me puedo ir, porque al parecer me han dicho que esto es lo mejor que voy a vivir. ¿Y después qué? Y así me pasó. Yo decía, yo siempre, si hay algo que tengo muy claro, y se lo contaba a mi esposo, es que para mí el mejor momento de mi vida es este. Es el en el que estoy en este momento. Mañana será el mejor momento de mi vida. Ayer era el mejor momento de mi vida, pero esto que estoy viviendo de verdad para mí es top. Jamás regresaría. ¿Por qué? Porque hubo los momentos divertidos, los momentos buenos, las buenas memorias, los aprendizajes, lo que dolió, que al final también me representó un aprendizaje, una integración, pero hoy estoy súper bien, súper bomba y quiero seguir estando mejor. Entonces, hoy estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Si no lo estás viviendo, si tú no dices, hoy es el mejor momento, valdría la pena que te preguntaras, ¿por qué? ¿Qué hay en el pasado que me gustaría revivir a lo mejor? ¿Es una sensación? ¿Es una emoción? ¿Es un estado? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que tú sientes que se quedó en el pasado, pero para que lo recuperes y lo traigas aquí y lo puedas volcar hacia el futuro? Ahora, ese futuro que puede llegar a ser al rato, ahorita mismo, dentro de 10 años, como tú lo quieras ver, porque el tiempo en realidad vivimos de verdad atemporal, es solamente un marcaje de tiempo, pero de repente volteas hacia atrás y dices, "Ah, ya pasaron 5 años de esto, ya pasaron 10 años, 20". Yo lo observo y entonces cuando te traes toda esa energía y empiezas realmente a decir, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero manifestar? Nunca te pones a pensar si hay realmente un miedo por crear un futuro, si hay un miedo a triunfar, a ser alguien, y por eso te ocultas tras el ahorita no voy a manifestar porque mi energía se siente bajita. Ahorita no voy a hacer esto porque estoy vibrando bajo, y lo pongo entre comillas. Eso de vibrar bajo no existe, pero bueno,
Hay que cambiarle también esa opción. Para mí no existe. Para mí no existe el vibrar bajo. Para mí existe una oportunidad, simplemente una vivencia, una experiencia, no te sentías bien, punto. Te levantas, te apapachas a ti misma, cambias el estado emocional y sigues hacia adelante. No hay un punto en el que, o a lo mejor sí, fíjate, no lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? Ahorita yo lo estoy pensando. Esto, fíjense, de verdad que uno cuando se pone a platicar con uno mismo, con una misma, aunque la otra vez me enteré de que hay personas que no platican con una misma y digo, yo, ¿con quién hablan todo el día? Yo sí necesito estarme de repente retroalimentando para ver qué está pasando ahí adentro, para ver qué puntos de vista dentro de todas las esferas de pensamiento por ahí están en incongruencia, y a lo mejor ahorita esta es una incongruencia personal, de decir, bueno, yo siento que no existe eso de vibrar bajo, pero entonces, ¿cómo le llamamos a esa oportunidad de vivencia, de experiencia, cuando estamos todo el tiempo en los pensamientos negativos, en la densidad, en que las cosas están pase y pase o sea, con la mala energía, porque todo el tiempo pues estamos vibrando algo? Qué interesante, me lo voy a llevar de tarea, pero por ahí te dejo esta pregunta para ti si existe, e incluso para ti qué es vibrar bajo. Por lo menos en este momento, creo que para mí me rebotó el pensamiento en eh, cuando estás todo el tiempo viviendo en el catástrofe. Y entonces, como estás en ese caos, pensando e imaginando, visualizando todos los escenarios negativos y catastróficos que pueden suceder, entonces estás manifestando. ¿Qué pasaría? Aquí viene esta parte. ¿Qué pasaría si tú te das el chancecito de meditar, de reflexionar en dónde te ves en un año, en 6 meses, en 5 años, y qué es lo que quieres hacer para llegar a ello? Hay un gran objetivo, hay un gran, ¿cuál es el big picture tal cual de tu vida? ¿Cuál es ese escenario grande? ¿Cuál es esa meta tan grande que existe que la persigues todos los días? O por el contrario, no existe. Si existe o no existe, eso no importa. Ahorita no estamos viendo eso, estamos viendo por qué a veces nos cuesta tanto trabajo manifestar dentro de la vida de forma consciente, cuando en realidad estamos todo el tiempo manifestando. A eso quería llegar precisamente. Ya le di muchas vueltas, pero a eso quería llegar precisamente. Porque cuando yo dije, a mí, yo, y recuerdo haberlo dicho, yo nunca voy a ocupar la manifestación. Eso no es para mí. Y de repente empiezo a observar mi vida. Claramente hubo varios cambios de estado de conciencia en el que dije, ah, caray, hay un punto de estancamiento porque realmente nunca me he puesto a pensar, y después de esto, ¿qué? O sea, si te encuentras, si empiezas a saber qué quieres hacer, y después, ¿qué? Y cuando caí en cuenta de ese estancamiento, para mí fue muy brutal, porque aparte me acuerdo muchísimo haberlo visto en ayahuasca, y fue algo que yo le dije a la abuela, por favor, esto déjamelo hacer de forma consciente. Ya me llegó la conciencia y observo hacia atrás y digo, Magda, no inventes, o sea, ¿cuánto tiempo tú decidiste quedarte estancada observando todo el tiempo hacia el pasado sin querer construir un futuro? Y cuando caigo en cuenta, dije, es que hay un montón de miedo e incertidumbre. Así que si no lo has hecho, esta es la oportunidad perfecta de que te sientes contigo o de que empieces a revisar qué estás manifestando sin querer, aunque no lo quieras hacer de forma consciente como yo lo estaba viendo, aunque no lo percibas así, todo el tiempo tus pensamientos están creando la realidad en la que vives. Si algo no te gusta, y para mí es muy sencillo decirlo, porque dicen que es más fácil decirlo que hacerlo, y eso lo confirmo, queridas, eso lo confirmo. Si hay algo que no te gusta, pues toma ese algo que no te gusta, revísalo y cámbialo. Cámbialo 180, 360 va a regresar al mismo lugar. Cámbialo, que no tenga nada que ver, hacia adelante. Pero de forma muy inconsciente existe ese miedo hacia el éxito. El otro día estaba leyendo en el libro de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky que decía, un miedo es un deseo reprimido. Lo voy a repetir, un miedo es un deseo reprimido. ¿Qué es aquel deseo que estás guardando en el cajoncito, que al cajón le pusiste la etiqueta de miedo,
con tal de no lograr ese sueño. Incluso yo hasta diría, ese miedo al fracaso, ese miedo a no sentirte capaz, es el deseo de sí serlo, de darte cuenta un día de todo lo que has hecho, de todo lo que has logrado y simplemente eh, empezar a cambiar la narrativa que tú tienes para definir y decidir hacer algo con ese algo que no sabes que quieres, o que no sabes que querías, o que no sabes que tenías. Porque incluso aún cuando te sientas perdida, yo siento que dices, no sé qué quiero de mi vida, yo siento que ahí ya estás más cerca de encontrarte, de verdad. ¿Y cómo puedes agarrar entonces todas las herramientas que tenemos para manifestar y hacerlo realidad? Y hubo un punto en el que en el episodio pasado platicábamos un poquito sobre la energía masculina, pero hay un punto dentro de todas las acciones de manifestación que se necesita un presentarse todos los días, una continuidad. Se me olvidó ahorita la palabra que iba a usar, pero si tú todos los días estás haciendo la tarea, todos los días estás visualizando, todos los días estás cambiando, cuando te entra el pensamiento negativo de es que no puedes, es que es el miedo, es que no me va a alcanzar, es que no lo voy a hacer, es que nadie te va a ver, entonces ahí, en ese momento cuando tú captas el pensamiento negativo, automáticamente puedes cambiar el hilo de pensamiento y decir, de entrada los pensamientos no soy yo, ¿va? O sea, tranquila. Entonces, no me voy a dejar dominar, porque entre más me domino, más control tengo a nivel emocional, porque sé que lo que estoy creando en mi cabeza no existe, me lo estoy imaginando. Entonces, si es tan fácil tener la codificación en el pensamiento para algo malo, pudiera yo cambiarlo hacia algo que me nutra, hacia algo emocionante. La realidad es que no estamos acostumbradas en el cuerpo a sentir esa emoción, a menos que ya lo tengamos aquí en la cabeza. Y esa emoción, no sé si te pasa, a mí la verdad ya no me está pasando tanto, pero se disipa, así como llega, ¡fum!, se va. Entonces, una forma que yo he encontrado para mantenerla más tiempo, esa emoción, es a través del agradecimiento. Pero no es el agradecimiento de solamente cuando ya se me topó en la cabeza ese pensamiento de, ay, un viaje, ¿no? Ay, sí, 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 ay, qué emoción. De repente se disipa, ¿no? Es gracias todos los días porque tengo este sueño. Gracias porque, no lo sé, a lo mejor tengo mi refri lleno. Gracias porque me encontré esta oferta. Tengo una amiga que de verdad tiene un poder de manifestación para las ofertas brutal. Esa mujer, de verdad, siempre que ocupamos algo, siempre le digo, por favor, manifiéstame ya la oferta en el refrigerador porque ya lo voy a ocupar. Y de verdad que a los 2 días es inmediato su poder de manifestación. Ya está así de, amiga, ya aquí, aquí y acá hay descuentos en refrigeradores. O sea, de verdad, brutal. Entonces, podemos, y esta pregunta es para ti, ¿puedes tú crearte esa línea de pensamiento tan positivo, tan de suerte, tan de fortuna a través del agradecimiento, de que todo el tiempo te estén pasando cosas buenas? Porque sí se puede. Yo digo que sí se puede, pero algo que yo noté es que no quería tener ese orden o esa planificación dentro de mi vida, por eso te mencionaba lo de la energía masculina, no lo quería tener para hacerlo todos los días y obligarme, de verdad, porque esto siento que sí al principio era obligarme a visualizarme un mejor futuro, de tan codificado que estaba el cerebro hacia lo negativo y hacia mirar el pasado, no podía mirarme en el futuro, no podía ver ese gran sueño. Alguien decía que siempre estás cumpliendo como sueños chiquitos, pero ¿qué pasa cuando te sales de la historia? ¿Qué pasa cuando te sales de la novela? Y ves tu historia o ves, sí, toda tu historia de vida como si fuera un cuento, una película. Entonces, ¿cuál es el fin de la película? ¿Cuál es el fin de la vida al final? Y sí, es verdad, muchas veces estamos buscando la respuesta en sesiones, en ceremonias, en que otra persona nos diga, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Tú qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que vengo a hacer aquí? ¿Qué quieres hacer? Si ni siquiera sabes qué quieres hacer, ¿cómo se va a presentar la misión de vida?
De todas maneras, tu misión de vida la estás trabajando desde el momento en el que naces, desde el momento en el que empiezas a caminar, balbuceas, así es. Y de igual forma, ese proceso de crecimiento también va a llegar para que tú lo observes, pero estás realmente tratando de ver la película desde fuera y decir, siento que este es el fin, porque es algo que quiero hacer. Y algo que también te quiero compartir, que me ha funcionado ahorita, no solamente es esta tarea diaria de visualización, de sí darme el chancecito, si no es todas las lunas nuevas, esto ya es como tú te acomodes. Para mí las lunas nuevas es perfecto, es el pretexto perfecto para sentarme otra vez a escribir intenciones, a escribir sueños y planes. Con el paso del tiempo, conforme las voy leyendo, conforme vuelvo a anotar esas intenciones, me doy cuenta de que lo que quería en enero, a lo mejor ya no son las 10 cosas o 11 cosas que anoté, ya son 3, pero le agregué otras tantas que están relacionadas con esos 3 sueños iniciales y los vas migrando, los vas también transformando porque tú vas cambiando en el tiempo. Hay cosas que importan en este momento y que mañana ya no tienen sentido. Si tú te das la tarea de este proceso de visualización, de verdad, incluso si tú tienes un sueño chiquito, lo puedes hacer más grande, lo puedes crecer. Te voy a poner un ejemplo. Platicaba la otra vez con una mujer que me platicaba que quería ser maestra, ¿ok? Y ahora imagínatelo, no solamente ser maestra, lo puedes cambiar hacia marca personal, lo puedes cambiar incluso a seguir instruyendo a mamás con esto que tú quieres aprender desde casa, ¿sí? Y platicaba con ella y le decía, ya te di varias ideas y me decía, sí, ni siquiera lo había visto así. Claro, porque no nos hemos dado a veces la tarea de salirnos del día a día, del estrés, para observar la película. Y ahí sí tú puedes decir, no me gusta el final que tiene esta película actualmente, se lo quiero cambiar, lo quiero modificar. Entonces, reescribes. Y eso, a final de cuentas, será manifestar. ¿Hay muchísimas técnicas? Sí. ¿Puedes aplicar los métodos que tú quieras? Sí. ¿Todos te van a pedir constancia? Claro que sí. Yo te lo estoy contando de cómo yo desde el miedo estaba manifestando una realidad que no me gustaba y por la creencia de decir que aquí había 2 creencias. La primera, de que el dinero no podía llegar tan fácil. Eso era una mentira. Ahí está, creencia número 1. Y la segunda, que yo no iba a necesitar eso. Eso no era importante. Lo importante era arreglar hacia atrás. Sí, ya, bueno, se logró. ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora hacia dónde? Y, insisto, si en este momento tú te sientes así, valdría mucho la pena que empieces a entrenar la mente para abrir un poquito y decir, ok, a ver, nunca lo he hecho, pero ¿cómo lo puedo intentar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y simplemente ver hacia dónde te lanza el primer pensamiento e irlo modificando con el tiempo. Porque, insisto, aunque tú no lo hagas de forma consciente, todo el tiempo estás manifestando. Y me quiero despedir de este episodio porque ya nos agarró aquí la noche, ahora sí. Ya estoy grabando este podcast un poquito en la noche, entonces ya vi como la iluminación me está haciendo el paro en este momento. Me quiero despedir de este capítulo, no solamente invitándote a que aprendas técnicas de manifestación, sino que empieces haciendo realmente un recuento de la vida que tienes en este momento y de cómo sí manifestaste llegar a ella ahorita. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? No pasa nada. Si volteas hacia atrás y haces un recuento de los pasos, te vas a dar cuenta de que estás viviendo la vida que un día soñaste. Y si te gusta y te encanta, me fascina. Sigue aprendiendo, sigue cambiando, porque a final de cuentas, insisto, o sea, a lo mejor dices, me encanta esta vida y ahora quiero esto, esta otra cosa adicional. Esta me encanta. Si por alguna extraña razón también dices, no me gusta, no me encanta, no me hallo, no me encuentro, ok, entonces voltea hacia atrás, vale la pena que vayas quizás a tu adolescencia, quizás a un par de años de cómo llegaste a ese momento. Te voy a cerrar con esta pequeña anécdota para que veas cómo sí se manifiesta. Cuando yo me casé, mi esposo es chef, él estudió gastronomía y
yo trabajaba en oficina, así tal cual. Y hubo un punto en el que yo le dije, si un día hacemos cambio de papeles, o sea, a mí, a mí me encantaría trabajar todo el tiempo. A mí me encantaría ganar súper bien y que tú siempre estés aquí en la casa, eh, que me prepares mi desayuno, mi lunch, claramente para irme a trabajar, y también que hagas la comida, la cena. Yo no quiero hacer eso porque hace unos 7 años que me casé, yo no cocinaba absolutamente nada, ni una quesadilla. Se me quemaban las quesadillas. Eh, entonces, fue tanto este anhelo que yo le puse a ese comentario y que mi esposo también respaldó, que un día, no un día, un año, nos vimos inmersos en una situación en la que mi esposo no tenía trabajo y yo mantenía todo, pero mi esposo me preparaba todas las comidas, todo. Esta es una historia de mi esposo que ya en algún punto quizás lo comparta, quizás no, esto ya no me toca a mí, pero él estaba viviendo un proceso personal fuerte, que bueno, la verdad, porque para él fue un despertar brutal, pero él así lo eligió, él así quiso, hubo varias opciones. Yo hasta le decía así de, tú ya acabaste, tú ya estás en el fondo, querido, estás pero bien en el fondo. Bien dicen, ya toqué fondo, pero le puedes seguir escarbando. Y mi esposo decidió seguir escarbando. Entonces, este, yo mantenía absolutamente todo. Mi esposo me preparaba todas las comidas. Hasta que un día, me acuerdo que era enero, porque en enero cumplimos, es nuestro aniversario de casados, y hacemos un recuento del año anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué hicimos de más? ¿Cómo estamos en la relación y qué puede mejorar? O sea, ahora cuáles son las metas del año. Y eso lo hacemos en enero, entonces estábamos platicando y de repente me llegó este recuerdo de qué nos estamos quejando si esto lo manifestamos. ¿De qué estamos llorando ahorita si esto era lo que queríamos? Que no nos gustó el sueño, ese es punto y aparte, pero el universo entregó. Entonces, date cuenta de cómo en este momento están tus pensamientos, cómo está el sistema de quejas, cómo está el victimismo, la víctima interior, o por el contrario, hay acción en estas cosas, en ciertas cosas, pero en otras necesitan un poquito más de empuje. Hazlo, cámbialo. Y algo que yo te diría, no tengas miedo de manifestar. Yo sigo en el proceso de aprender. Realmente, si te fijas, este no es un capítulo de cómo manifestar en 3 días. Usa a Joe Dispenza si quieres. Siento que él tiene meditaciones súper fuertes. Los libros también te los mega recomiendo porque aprendes y márcales ahí donde hay información interesante para volver. Esto es para decirte, estás manifestando tu realidad. Tranquila, hemos estado ahí. Yo sigo aquí en este aprendizaje, pero no le llamaría aprendizaje, estoy saliéndome de ese estancamiento de no hacer la manifestación con conciencia, definitivamente, y estoy empezando a ver los frutos. Sin importar si son rápidos o lentos, yo estoy viendo los frutos y no solamente en el exterior, los estoy viendo dentro de mí, los estoy viendo en mi accionar. Y ahí ya viene un cambio en el estado de conciencia, porque finalmente me puse las pilas y dije, ok, vamos a cambiar esta realidad, transfórmala. Equivócate en la manifestación, no pasa nada, ya aprendiste. Y donde veas que ya te equivocaste, lo cambias. Si en el proceso, antes de que se manifieste completamente, ya te diste cuenta de que lo estás diciendo mal, lo estás haciendo mal, vuélvelo a cambiar. Atrévete a aprender diferentes métodos con personas que tú veas que esto también es súper clave. Hazlo, aprende con personas que estén viviendo parte de ese proceso. Porque me encantan las personas que, por ejemplo, dicen, ay, te enseño a manifestar en 7 días. Y observas el contenido que tienen, observas la vida que tienen, y dices, no, no, yo no quiero eso para mi vida, ¿sí? Y no es solamente es el estilo, sino la forma en la que transmiten, porque una persona que es abundante, que es próspera y que manifiesta, todo el tiempo está compartiendo de forma amorosa. Entonces, eso también revísalo. Insisto, esto es como mini tips que a mí me han funcionado en este momento,
que tenga mucha coherencia la persona que lo está compartiendo, que tenga mucho sentido, congruencia, tanto lo que enseña como su vida. Entonces, atrévete a probarlo, atrévete a cambiar, atrévete a seguir evolucionando y, querida, pues nos seguimos encontrando, la verdad. Claramente te invito a dejar en los comentarios si tienes alguna técnica de manifestación que tú digas, esta a mí me ha funcionado maravillosa, por lo menos en este momento yo te diría el tema de las visualizaciones y la meditación diaria por la mañana, lo primero que hago, a mí me está funcionando. Claramente es un proceso para llegar a esa apertura también, porque en el proceso de manifestación, esto es lo bonito, puedes hacer trabajo de sombra observando los miedos. ¿Sí? Puedes hacer el trabajo de sombra para sanar hacia atrás, para sanar el pasado y reescribir tu historia, pero también puedes hacerlo para crear, materializar los sueños que tienes pensados. Y que incluso si no los tienes pensados, a lo mejor en algún punto de tu corazón, ahí viven. Entonces, ábreles la puerta y observa a ver qué sucede. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta este momento. Te mando un beso. Insisto, compárteme en los comentarios y también te invito a que si quieres trabajar con sombra y quieres trabajar con ego, puedes descargar tu workbook digital que está en la página www.madalena.mx, ahí lo encuentras y ya sabes que eres bienvenida en esta comunidad siempre.